Bueno, ahora sí arrancamos con los temas del curso propiamente dicho. Eh, lo que vamos a ver primero es un poco de qué se trata el curso, qué debemos esperar del curso y qué no debemos esperar del curso. Puedo huir, si es que así lo quieren. El curso tiene como objetivo introducir técnicas que permitan extraer patrones o características esenciales de los datos de alta dimensión o datos multivariados. O sea, es muy difícil, si uno tiene muchas variables, saber cómo visualizar esa información. Entonces lo que vamos a intentar hacer es contar algunas técnicas que lo que hacen es dar sustento a ciertas visualizaciones. Lo que haremos es tratar de introducir, digamos, una cantidad de métodos estadísticos que tienen un sustento matemático, digamos que son métodos de estadística matemática, que se usan para analizar datos multivariados. Intentaremos también dar datos que dependan en el tiempo o en el espacio y fundamentalmente datos de altas de dimensión. Y, digamos, ¿por qué uno, quiere, visualizar ese tipo de información? Y bueno, un poco es para comunicar, digamos, cuáles son las estructuras relevantes que tienen esos datos, digamos, como si fuera esto, digamos, al análisis de al inicio de cualquier análisis de datos, pero también con el fin de interpretar los resultados que uno hace después de un análisis de datos. Trataremos en el curso todo el tiempo de hacer especial, digamos, hincapié en aplicaciones y casos de estudio, y donde iremos ilustrando, digamos, estos métodos de visualización y su técnica asociada, mostrando que para realizar un buen análisis de datos resulta, digamos, esencial saber manejar bien la información que los datos tienen. Eso es básicamente de qué se trata el curso. El programa, digamos, que originalmente planteamos incluyen, digamos, ciertas medidas de centralidad, de variabilidad, conceptos de distancia, medidas de dependencia, transformaciones. Después tuvo un capítulo de reducción de la dimensión, que sería la descomposición de valores singulares, componentes principales, métodos de proyección por suite, correlación canónica, escalamiento multidimensional métrico. Después lo que sería el análisis de clúster, análisis discriminante o clasificación, y gráficos dinámicos y técnicas de visualización. Un poco lo que vamos a ir viendo es posiblemente no todo en este orden, es más, ya le digo, no lo iremos viendo en este orden, pero un poco es barrer esas diferentes técnicas estadísticas. ¿Qué debemos esperar del curso? Bueno, esto que les decía, digamos, la idea fundamental del curso es mirar las técnicas estadísticas, no desde el lado de la estadística matemática, digamos, no desde el lado de las propiedades particulares, teóricas de los métodos, sino desde el lado de qué esta técnica me puede ayudar a mí para visualizar. O si quieren al revés, dado este gráfico, ¿cuál es la técnica que tiene detrás? ¿Cuál es la matemática que tiene detrás? ¿Y qué es lo que yo estoy visualizando? Digamos, muchas veces lo que uno hace es un gráfico, hace componentes principales y grafica algo y no sabe lo que está graficando. Entonces un poco es explorar la técnica estadística a partir del gráfico. Entonces lo que tenemos que entender primero es cuál es la técnica estadística que estamos aplicando y cuál es el jugo visual que le podemos sacar a esa técnica estadística. Eso es mi idea, digamos, mi idealización de lo que yo quiero dar. Vamos a ver si lo logramos. ¿Qué no debemos esperar del curso? Digamos, lo que es importante acá es, que yo lo pedí como requisito, es que la gente que curse el curso, los alumnos, digamos, conozcan algo de estadística, o sea, no voy a arrancar de cero. Posiblemente tampoco sea necesario mucha estadística. Y lo que sí necesito es que sepan programar. O sea, si bien vamos a aprender R, que es lo que yo voy a usar, si otro usa Python o usa MATLAB o usa otra cosa, lo puede hacer. Posiblemente, tendrá que asegurarse de buscar la traducción o el paralelo de la librería que estoy usando en R en los diferentes lenguajes. Entonces, yo no voy a enseñar R. Puedo, si alguno tiene particular interés, subir algún material
incluso en la página ya hay algo de los primeros principios de R, pero si hay alguien que no maneja ningún lenguaje de computación, el curso no lo va a poder seguir, sinceramente. Entonces es importante tener algún manejo de algún lenguaje, en particular si tengo R, mucho mejor. Entonces yo no voy a enseñar R, pero sí van a aprender R, porque lo que vamos a hacer es manejarlos adentro de R. Entonces vamos a ir reforzando, digamos, algunas librerías o programando alguna cosita que nos siga, digamos, dando conocimientos de este lenguaje. Tampoco debemos esperar del curso que nos enseñe la última técnica de visualización, el Tableau de no sé quién, o digamos, hay muchas... es un área muy dinámica la visualización y hay mucha gente trabajando en estas cosas desde muchos lugares. Entonces, lo que quiero que es importante acá es que nosotros lo que estamos haciendo es encarando la visualización desde un punto más teórico que computacional y desde un punto más teórico que de marketing, por así decirlo, digamos. No estamos tratando de justificar los gráficos y de entender un gráfico lindo o de poder reproducir un gráfico lindo, pero a partir de una sustancia teórica, si quieren. Entonces, digamos, hay muchas librerías muy actuales que posiblemente no las cubramos, no las llegamos a ver, es más, ni siquiera la conozca, pero que después, si uno, digamos, entiende lo que quiere graficar, no sea tan complicado llegar a usarlas solos. Entonces eso, digamos, no se hagan ilusiones de que vamos a estar ahí atrás de la ola todo el tiempo de los métodos de visualización que están, digamos, medio a la moda, por así decirlo. La visualización, como les decía hace un ratito, es un área en sí misma, digamos, y es un área de investigación. Uno de los primeros exponentes, uno de los primeros científicos que se dedicaron a esto fue Tufte. Y que tiene esa frase que dice: la visualización de datos debe aprovecharse además de los datos en sí mismos, para comunicar patrones, ideas con claridad, precisión y eficiencia. Entonces, para saber comunicar con claridad, digamos, qué tiene un dato, qué tiene un gráfico, lo que uno tiene que saber es entender el gráfico, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros queremos hacer. ¿Y por qué es necesario graficar? Bueno, el análisis descriptivo es una de las partes principales de cualquier análisis de datos, ya sea en relación a un proyecto, digamos, de ciencia de datos o a una investigación específica. O sea, muchas veces estoy en mi laboratorio, junto datos y, digamos, qué hacer con esos datos que junté, cómo sacarle el jugo, digamos, eso es hacer análisis de datos, ¿no? Y lo que tengo que hacer primero es, digamos, hacer lo que se llama el análisis descriptivo, es mirarlo, darme cuenta si hay outliers, darme cuenta si tengo datos faltantes, darme cuenta si medí dos variables que en realidad yo creía que son distintas pero tienen la misma información, ¿no? Eso es hacer análisis descriptivo de datos. Y la visualización aporta muchísimo en ese primer paso de un análisis de datos, lo que es el análisis descriptivo. Entonces, la agregación de datos, el resumen, la visualización son los pilares fundamentales en esto de analizar datos. Y, bueno, es obviamente una herramienta poderosa para extraer información, comprender e interpretar resultados de manera clara y fácil. O sea, a posteriori del análisis de datos, esto de mostrar cuáles son los resultados, también la visualización de datos es una herramienta muy poderosa. Bueno, cuando uno tiene, digamos, muchas variables, como les decía antes, eso nos causa problema para visualizar, ¿no? Ahí, digamos, es donde tenemos restringido el espacio para comunicar, o sea, en general, digamos, en general no, o sea, uno puede dibujar en dos dimensiones cuando está haciendo
una exposición. Bueno, ¿cómo hago si tengo 5 variables, ¿no? Es el primer problema que uno se enfrenta. Bueno, ¿y cómo hago para, digamos, comunicar de manera efectiva resultados donde intervienen más dimensiones? Entonces acá es cuando la visualización se empieza a necesitar de reducir la dimensión. Entonces por eso el curso se llama visualización y reducción, digamos, porque son dos cosas que van de la mano. Digamos, yo si tengo muchas variables, necesito sí o sí elegir, quedarme, reducir. Después veremos de qué manera, cómo, la reducción de mis datos para poder mostrártelos. Si no, no voy a poder. Entonces, los gráficos no son simplemente, digamos, el objetivo gráfico no es solamente hacer una imagen bonita, ¿no? Sino tratar de reproducir la información importante que hay detrás de un análisis estadístico. Bueno, Anscombe en el 73, fíjense que es antes de la explosión de la cantidad de información, la cantidad de datos, el problema, si quieren, del Big Data. O sea, en el 73, no sé, casi no había acceso a la computadora personal, digamos, a la recolección masiva de datos. Sin embargo, fue uno de los primeros en demostrar que la visualización de datos era importante, cuando posiblemente en ese momento era el patito feo de la estadística. O sea, era un área que no tenía mucha importancia dentro de la estadística. Y lo que hizo fue generar lo que se conoce como el cuarteto de Anscombe, que es un conjunto de datos. En realidad son 4 conjuntos de datos que tienen una propiedad bastante divertida, que la pueden googlear por ahí. Pero no les voy a mostrar el cuarteto de Anscombe, sino les voy a mostrar algo que vino a posteriori, que es un conjunto de datos que se llama Datasaurus, que fue diseñado por Alberto Cairó, que se los recomiendo, que googleen Alberto Cairó, entren en su página, miren muchas de las cosas que tienen. Y el Datasaurus es este conjunto de datos, estos conjuntos de datos. O sea, acá hay 12 conjuntos de datos diferentes. Ahí entendemos por qué el Datasaurus se llama Datasaurus. Y este conjunto de datos, Datasaurus, tiene una particularidad que es la siguiente. Si uno le calcula la media, o sea, voy a volver para atrás, si calculo en este eje la media, y si calculo en este eje la media, el desvío, ¿bien? Para cada eje tengo la media y el desvío. Lo que obtengo es que cualquier conjunto de estos 12 datos tienen la misma media en X, la media en Y, el mismo desvío en X y el mismo desvío en Y, y tiene el mismo coeficiente de correlación lineal. ¿Qué nos dice esto? Bueno, nos dice que si vos no graficaste y calculaste estas medidas, que son las medidas más, digamos, sensatas que uno podría calcular en un principio, si no conoce nada de robustez o lo que fuese, digamos, tengo 2 variables X e Y, lo primero que uno hace es calcular las medias, los desvíos y la correlación, no hace otra cosa. Ahora, si yo no grafiqué, en realidad podría haber estado en cualquiera de estas 12 situaciones, que son infinitamente distintas, y lo estaba perdiendo. Es decir, si con esto no te convencemos de que confiar solamente en las estadísticas resumen alcanza, entonces es el segundo momento de este video en abandonar el curso. O sea, es importante graficar. O sea, eso es lo que nos dice Cairó. Graficar porque es importante. O sea, más allá de reproducir una imagen linda, graficar te ayuda a entender mejor cómo son tus datos. Yo les voy a subir el artículo, ahí les voy a hacer el link al artículo de Cairó, a una página que hay que te permite jugar más con esto del Datasaurus y cómo generarte Datasaurus. En principio no parece tan sencillo como hacer para generarme cada uno de estos conjuntos de datos que tengan esa propiedad de todos tener la misma media, el mismo desvío y la covarianza, así que ahí voy a subir
algo que está escrito ya en una página muy linda, y el código de el gráfico de Datasaurus. Entonces, en resumen, digamos, ¿por qué es importante la visualización? En aprendizaje automático, la visualización se utiliza para el análisis inicial de los datos. Así nos permite examinar si los datos satisfacen los supuestos que queremos, si tiene complicaciones inesperadas como valores atípicos, no linealidad, lo que fuera. Como es esto. En el análisis inicial, tener siempre presente el Datasaurus. ¿Bien? No me alcanza con resumir la información en numeritos, tengo que visualizar. Y después que uno hizo el análisis de datos, el análisis nos sirve para evaluar el ajuste del modelo. Cómo grafico lo que predigo versus lo que observo, cómo hago un buen análisis de residuos, cómo miro, si hice una clasificación, cómo miro la clasificación que hice, cómo la puedo presentar. Entonces digamos, entra en juego en dos lugares diferentes de un buen análisis de datos. Entonces, ¿cuáles son los métodos más comunes para visualizar grandes dimensiones? O sea, si tenemos muchas observaciones y tenemos un número importante de variables que ya no podemos graficar en un gráfico bidimensional o en 3 dimensiones, ¿qué podemos hacer? Bueno, si googleamos visualización de datos en dimensiones grandes, aparecen cosas del tipo uso de colores, símbolos, o sea, un gráfico en dimensión 3, en realidad puedo graficar 5 dimensiones, porque es lo que te hago, gráfico algo en el eje X, algo en el eje Y, te grafico algo en el eje Z, te pongo un color diferente a los puntitos, un grosor a los puntitos o un símbolo, y bueno, y se hace un pastiche ahí adentro, pero con un poco de cariño te podría tratar de graficar más de 3 dimensiones en un gráfico de 3 dimensiones. ¿Se puede hacer algo mejor? Sí, eso es lo que queremos hacer. ¿Está bien? Eso es lo que queremos mostrar. Entonces, una de las cosas que queremos hacer, que es básicamente la parte jugosa del curso, es lo que se llama reducción de la dimensión. ¿Está bien? O sea, cómo podemos aplicar ciertas técnicas como componentes principales, como escalamiento multidimensional métrico, técnicas como test-ni, que es algo bastante moderno, para tratar de, en un gráfico de 3 dimensiones, poderte mostrar algo más que 3 dimensiones. Hay muchas librerías o muchos gráficos que ayudan a esto también. Algunos son enfocados más también al tipo esto de 3D, 5D, o sea, esto que les decía antes de formas distintas de con puntitos, simbolitos y demás, digamos, a esto me refería acá, ¿no? Graficar 5 variables en dimensión 3. Muchos de estos gráficos de coordenadas paralelas, matriz de dispersión, diagramas de dispersión, teorema de mosaico, muchos de esos apuntan medio a graficar con colores o con formas distintas varias dimensiones. Nada, son válidos también, digamos, no son el típico, te modifico el grosor del simbolito, lo vamos a ir viendo. A ver, mi idea es, a medida que les voy contando técnicas, ir introduciéndole algunos de estos gráficos, ¿está bien? No darlos todos de golpe, porque si no uno se los va perdiendo, digamos, si no es una catarata de técnica, gráfico, y después lo tengo que ir a buscar ahí. Me parece más piola ir hablando de los datos, hablando de las técnicas y en el medio ir haciendo cosas diferentes. Bueno, esto es más o menos lo que tengo para contarles de la introducción, de lo que uno debería esperar del curso y de lo que no debería esperar del curso, de cuán importante es visualización y reducción de información, ¿bien? En 2 etapas distintas de un análisis de datos. En el próximo video les voy a contar algo de básico, como para que todos tengamos el mismo lenguaje, de los datos de los gráficos básicos que podemos hacer con R.